Hace unos días leí que un partido político que existe aquí en Murcia, bueno, que es prácticamente desconocido, pero que está registrado como tal, que se llama, creo, Contrapoder, y que está dirigido por un abogado murciano bastante conocido, José Luis Mazón, ha presentado una denuncia penal contra los tránsfugas de ciudadanos que a día de hoy están sosteniendo al gobierno de Fernando López Miras en Murcia, junto con los tránsfugas de Vox. Lo que pasa es que, a diferencia de los tránsfugas de Vox, que de momento ninguno tiene cartera, ninguno tiene consejería asignada, aunque le van a asignar la de Cultura a una de las tres tránsfugas de Vox, los tres de Ciudadanos ya tienen sus respectivas consejerías asignadas. Eran diputados rasos y a día de hoy son consejeros, dos de ellos, y vicepresidenta, la tercera, después de haber votado esa moción de censura, saliéndose de su partido y, digamos, contradiciendo lo que acordó el partido a nivel nacional. Bueno, en esa denuncia penal se plantea la posibilidad, pues, de que con su conducta hayan cometido algún delito. No he visto la denuncia, pero creo que el delito que mejor podría encajar en esos actos sería el de cohecho impropio. El delito de cohecho impropio, que está regulado en el artículo, se tipifica en el artículo 420 del Código Penal, dice que la autoridad o funcionario público que en provecho propio de un tercero recibiera o solicitara, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o aceptara ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, es decir, para participar en unas elecciones como candidato, por tiempo de 5 a 9 años. Bueno, el cohecho impropio, por tanto, implica que una autoridad o cargo público, por ejemplo, un diputado, realiza una conducta, por ejemplo, votar en una moción de censura, que en principio no es ilícita, pues como si lo sería, por ejemplo, falsificar un certificado diciendo que fulanito no es propietario de una casa o sí es propietario de una casa, o que un terreno, digamos, tiene la naturaleza de urbanizable aunque no lo tiene, pero que, sin ser ilícito, se hace a cambio de un soborno. Te sobornan para que hagas algo que en principio no sería ilícito, es decir, que si tú lo hubieses hecho por tu propia iniciativa no sería ilícito, pero al haberlo hecho condicionado por ese soborno, estás cometiendo un delito. En la medida en la que tú, como cargo público, tienes la obligación de actuar sirviendo al interés general conforme te diste tu conciencia y no beneficiándote de tu cargo, recibiendo sobornos por hacer algo, digamos, que no harías de no haber recibido esos sobornos. Aunque sea algo que, de no haber mediado esos sobornos y de haberlo hecho tú porque honestamente pensabas que debías hacerlo, no sería delito. Digamos que aquí el delito está más en la recepción del soborno a cambio de vender, de prostituir las funciones propias de tu cargo público. Claro, si por ejemplo les hubiesen dado a los tres diputados de Ciudadanos, a cada uno de ellos un maletín lleno de billetes de 500 euros, el cohecho impropio sería evidente. Ellos, de no haber recibido ese hipotético soborno, tenían todo el derecho del mundo. Otra cosa, digamos, ya son las responsabilidades políticas y que desde un punto de vista ético se pueda considerar mejor o peor. Pero tenían todo el derecho del mundo a votar lo que consideraran oportuno en la moción de censura, pero desde el momento en el que reciben el hipotético maletín de 500 euros, ya están cometiendo un delito de cohecho impropio porque están comerciando con las funciones propias de su cargo público y recibiendo un soborno por ejercerlas. Claro, sucede una cosa. En este caso, que sepamos, no ha habido maletines llenos de billetes de 500 euros. En este caso, lo que ha habido han sido beneficios personales pagados con dinero público. Pasan de ser diputados rasos a ser una de ellas vicepresidenta, los otros dos consejeros, sin tener la cualificación más elemental para serlo, hasta el punto de que el tío al que han nombrado consejero de universidades solo tiene estudios primarios y no tiene ni puñetera idea de lo que es una carrera universitaria, ni de lo que es la universidad, ni de cómo funciona la universidad. Claro, resulta mucho más complicado demostrar el cohecho impropio cuando, en lugar de haber, digamos, el clásico soborno pagado con maletines, con una casa,
que te regalan, con una cuenta en Suiza, pues digamos que lo que hay es un nombramiento público que te permite chupar del bote de la administración, cobrando más dinero, mejorando tus, digamos, tus potestades a nivel político, teniendo más competencia, más influencia, pero que, como digo, al ser fruto de un acuerdo político entre los tránsfugas y el gobierno autonómico, pues resulta más complicado demostrar que efectivamente han actuado por eso que si hubiesen recibido, digamos, un maletín lleno de billetes de 500 euros. Porque claro, ellos pueden decir, no, no, nosotros no hemos actuado por el cargo, a nosotros el cargo nos daba igual. Lo que pasa es que como teníamos un acuerdo con el gobierno regional para que se siguiese llevando a cabo el pacto de gobierno PP y Ciudadanos, entendimos que la mejor forma para, digamos, garantizar y para fiscalizar que ese acuerdo se cumpliera, pues era estar dentro del gobierno regional. Y ese fue el motivo de que entráramos. No que quisiésemos cobrar 30.000 euros más al año, ni tener un chofer oficial, ni tener todas las influencias, dietas, prebendas que te da el ser consejero o el ser vicepresidente. Claro, es un caso mucho más complicado de demostrar que si hubiesen recibido un maletín lleno de billetes de 500 euros, porque pueden enmascarar los verdaderos motivos de que hayan aceptado esos cargos con la excusa de un hipotético acuerdo político que, digamos, requiere para su correcta ejecución que ellos estén dentro del gobierno regional para fiscalizar. Ese es el gran problema en este caso. No es imposible demostrar el cohecho impropio. Es decir, posiblemente, si se realiza una instrucción compleja, pormenorizada, se aportan a los autos las conversaciones que se hayan mantenido vía telefónica, vía WhatsApp, se pueda demostrar que ahí no se habló para nada de política, no se habló para nada de programa, se habló exclusivamente de seguir chupando del bote a cambio de entrar ahí. En ese caso, yo entiendo que sí que se podría demostrar la existencia del delito. Y hay un primer indicio muy relevante, y son las conversaciones que se publican en el periódico de Pedro J. Ramírez. En esas conversaciones se dice abiertamente, bueno, se habla exclusivamente de prebendas, no se habla en absoluto de programa. Es decir, las conversaciones que publica Pedro J. Ramírez, pues por ejemplo, en un párrafo de su noticia, dice, ahí va otra conversación, esta vez telefónica, a la que ha tenido acceso este diario. Hablan entre sí dos cargos de ciudadanos, uno de ellos murciano, que revelan. Son muy listos, no nos hablan de dinero, sino de puestos. Esta misma persona detalla que se trató de un plan a la desesperada por parte del PP. Nos hablan hasta de las listas del Congreso. Claro, es decir, la clave del tema está en que, en este caso, a todas luces, el PP, sabedor por su dilatada trayectoria en los juzgados de lo penal, de que si les dice, oye, te doy una casa en la playa y 500.000 euros, y el delito es evidente. Pues entonces lo que hacen es juntarse con ellos y decirle, oye, Ciudadanos está acabado, no tenéis nada que hacer ahí dentro, pero vosotros podéis seguir viviendo de la política. Si votáis la moción de censura, pues mirad, ya tenéis garantizados para los próximos años 2 cargos de consejero y un cargo de vicepresidenta que en Ciudadanos no teníais nada que hacer. Y lo que dice la noticia, nos hablan hasta de ir en las listas del Congreso. Y, oye, esto no se acaba aquí. Si seguís para adelante, existe la posibilidad de que pues, podáis, digamos, continuar en el Congreso de los Diputados, en las próximas elecciones, etc. Claro, habría que seguir tirando del hilo. Habría que conseguir esas conversaciones. Y si de esas conversaciones se deduce que lo único que contó, lo único de lo que se habló en las negociaciones fue el reparto de sillones, la mejora de los salarios, en ese caso sí que podría haber ese delito de cohecho impropio. En cualquier caso, vamos, es una denuncia que a mí no me parece nada temeraria, que pienso que puede salir bien, aunque es difícil, y que la clave del tema está pues en eso. Es decir, en que se investigue a fondo, se consigan las conversaciones, los WhatsApp, los mensajes de esas negociaciones y se demuestre pues, lo que es un secreto a voces, que esta gente pues se vendió por el dinero, por los cargos y por seguir chupando del bote, porque sabían que en Ciudadanos, en el caso de Isabel Franco, estaba, vamos, finiquitada, porque no la podían ver desde la dirección,
Y en el caso de los otros dos, pues sabían que, en fin, que Ciudadanos está en horas bajas y que las posibilidades de seguir chupando del bote en ese partido pues eran muy limitadas porque tenía muy poco para repartir. En ese caso, como digo, sí que podría haberse cometido el delito. Es cuestión de que se investigue y se determine. Pero en cualquier caso, para evitar llegar a estos extremos y para evitar que esto se reproduzca en otras partes, para evitar que el PP compre más gente, para evitar que el PSOE pueda hacer lo mismo diciendo, oye, pues si estos han roto el pacto antitransfugismo, nosotros también. Y, por ejemplo, puedan sobornar a gente en Castilla y León para que apoye la moción de censura y darles consejerías, etcétera, como ha hecho el PP. Para evitar esto, es necesario modificar la ley para garantizar que el parlamentario no se aprovecha de su cargo, el parlamentario, el concejal, bueno, aunque para los concejales ahora veremos que sí que hay ya una medida muy importante, para evitar que el parlamentario se aproveche de su cargo para obtener prebendas, para obtener sobornos, para, digamos, yendo en contra del interés general, forrarse. El artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, que se aplica a todos los ayuntamientos de España, estableció una medida que es tremendamente positiva y que dice lo siguiente. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que determina el reglamento orgánico de cada corporación. Es decir, el tráfuga que se va de su partido no va a poder cobrar más ni a poder tener cargos de mayor influencia política de los que tenía cuando estaba dentro de su grupo municipal. No va a poder obtener ningún beneficio yéndose de su grupo municipal, ningún beneficio personal. Luego ya le podrán dar algún maletín, pero eso ya tiene mucho peligro, porque como le pillen, ahí del delito de cohecho no le salva a nadie. Por el contrario, si lo que hacen es darle un cargo, como le han dado los de Ciudadanos, y una subida de sueldo, pues ahí sí que ya se puede decir la negociación política, nos metemos aquí para controlar que se cumple el pacto, etcétera, etcétera. Pero, como digo, esta medida de la ley de bases de régimen local es clave. Efectivamente, la Constitución dice que el acta es del diputado, del concejal, que no tiene la obligación de obedecer a su partido, que no tiene la obligación de cumplir su programa, que puede hacer lo que le dé la gana, que no tiene que dar ninguna explicación a sus electores y que durante la legislatura es como un rey absoluto. Claro, eso, que lo dice la Constitución, no es incompatible con que se le corten las alas, en el sentido de impedirle lucrarse a través de cargos, prebendas, subidas de sueldo, por traicionar a su partido, por traicionar el programa electoral y por traicionar a sus electores. Es decir, si yo honestamente formo parte de un grupo político que veo que no cumple su programa y digo yo me largo de aquí porque estos son unos sinvergüenzas y no renuncio a mi acta porque a mí me eligieron para defender este programa electoral y lo voy a defender a muerte hasta que acabe la legislatura, porque si renuncio al acta se la van a dar a otro sinvergüenza que va a seguir la misma estrategia de mi partido, que yo me metí ahí pensando que eran gente decente, pero en realidad no han cumplido nada de lo que prometieron. Eso sí es legítimo. Es legítimo que yo me quede en mi acta para defender sin ningún ánimo de lucro el programa de mi partido que no lo está cumpliendo. Pero si yo hago eso, estoy totalmente protegido por la Constitución. Ahora bien, si yo estoy pensando irme de mi partido o incumplir el programa de mi partido o incumplir lo acordado en mi partido, porque en otro partido me dicen, tú aquí cobras 100, pero si te vas conmigo vas a cobrar 100.000 y todo legal porque te voy a hacer un nombramiento y te voy a hacer consejero y tal y cual, el artículo 73.3 de la Ley de Base de Régimen Local a nivel municipal eso lo prohíbe. Te puedes ir de tu partido, puedes votar lo que te dé la gana, puedes apoyar a quien quieras, pero ni vas a cobrar más, ni vas a obtener un cargo político de mayor relevancia en el ayuntamiento por hacer eso. Eso, como digo, corta las alas a todos los sinvergüenzas. Porque, como digo, no es lo mismo que te sobornen por lo legal, dándote un chupe a cambio de apoyar a un partido que no es el tuyo, que te den un maletín de 500 euros en un callejón, lleno de billetes de 500 euros en un callejón. Porque lo del maletín, eso ya te lo piensas dos veces. Porque dices, como me pillen, de la cárcel no me libra nadie. Pero por el contrario, con lo del nombramiento, pues dices, pues mira, si me denuncian por lo penal, abro mi libertad política, hemos llegado a un acuerdo, he cogido la consejería para garantizar que se cumpla el acuerdo y adiós muy buena.
Y lo más probable es que el juez me absuelva diciendo, pues eso, que yo soy libre de coger mi acta y llegar a los acuerdos políticos que considere y que como me he metido en el gobierno para garantizar que el acuerdo se cumpla, pues no hay ningún problema. En fin, esta medida del artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local ya la ha aplicado el Tribunal Supremo varias veces, anulando nombramientos de concejales tránsfugas, pues que habían sido nombrados concejal de urbanismo, concejal de infraestructuras, después de haber dejado tirado a su grupo parlamentario y de haber apoyado al candidato de otro grupo político. Y entonces esa gente se ha dado cuenta de que el negocio no les ha servido para nada porque se han vendido, han quedado como unos sinvergüenzas y lo que iban a obtener a cambio, pues no lo han conseguido porque el Tribunal Supremo, aplicando este precepto, ha dicho que no. Sería esencial modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral para establecer esa premisa tanto para los diputados nacionales como para los diputados autonómicos. Y a nivel autonómico, mientras se modifica la Ley Orgánica de Régimen Electoral, sería esencial que también se modificase la legislación electoral para asegurar que esto se lleve a cabo. Porque es la única manera de evitar este tipo de sinvergonzonería. En el fondo es la misma lógica que tendría que regir, digamos, la vida posterior de los ministros, de los presidentes del gobierno que dejan su cargo porque se les acabó la legislatura y ya no repiten, eliminando las puertas giratorias. En el fondo, la clave es evitar el soborno legalizado, evitar el soborno de guante blanco, evitar que yo durante mi mandato beneficie a fulanito para que luego cuando me vaya, en el caso del ministro tal, me metan en la ejecutiva de Iberdrola sin tener yo ni puñetera idea de cómo funciona Iberdrola y sin tener ni puñetera idea de lo que es una empresa eléctrica, pero para agradecerme los servicios prestados. Y también se tendría que aplicar en el ámbito judicial de las altas magistraturas. Aparte de todas las medidas que yo os he comentado en otras ocasiones que hay que llevar a cabo para evitar la politización de la justicia, es esencial que se evite que un alto magistrado pueda terminar su mandato en el Constitucional, empezarlo en el Supremo, luego ser fiscal general del Estado, luego vocal del Consejo General del Poder Judicial, luego otra vez al Tribunal Supremo. Esas puertas giratorias basadas en nombramientos políticos que le puedan hacer pensar a un magistrado que sí es fiel a los políticos que indirectamente o directamente le han nombrado, directamente si es en el Tribunal Constitucional, indirectamente si es en el Tribunal Supremo, a través del Consejo General del Poder Judicial, pues le puedan seguir promocionando a cambio de que vote en un determinado sentido o de que no se enfrente a ello. Que muchas veces no es ni que le llamen por teléfono, es que sabe que el interés del partido está en una determinada sentencia y sin que nadie se lo diga, apuesta por esa determinada sentencia porque dice, oye, se me acaba el mandato en un año, a lo mejor me aupan a un determinado sitio porque ven que lo estoy haciendo bien. En el fondo es eso. Es decir, en el fondo es asegurar que el interés general, que la democracia, que el respeto a la legalidad y a los principios que marca la Constitución, el servicio al interés general, estén por encima de los sucios juegos de poder, de los sucios juegos políticos que tantas veces contaminan el ámbito público. Y esto es especialmente importante ahora que, como os digo, cada acto no ejemplar que llevan a cabo PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, solo beneficia a la extrema derecha, solo beneficia a Vox. Que uno de los pilares de su discurso, aunque hay que ser bastante tonto para creérselo, pero bueno, uno de los pilares de su discurso es todos los demás son unos sinvergüenzas, pero nosotros defendemos a rajatabla los valores tradicionales, universales de la gran España, es decir, que cada acto no ejemplar de cualquier otro partido beneficia a Vox. Bien porque desmoviliza a la izquierda, bien porque provoca una concentración del voto de la derecha en Vox. Porque Vox tiene un tipo de votante que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo. El potencial votante de Vox, pues si tú te enteras de que Rocío Monasterio firmaba con un sello falso sus planos de arquitecta, no pasa nada. ¿Te enteras que Abascal no ha cotizado un solo día de su vida? No pasa nada. Eso sí, te enteras de que en Ciudadanos pues han hecho una sinvergonzonería y eso ya pues iba a decir, no, no, es que todos son malos menos los míos. Y puede llevar a que votantes de Ciudadanos o del PP que estén más escolados a la derecha, pues se vayan para allá diciendo es que la ejemplaridad no está aquí, sino ahí, que estos son los únicos que defienden, pues eso, es decir, la grandeza de España en detrimento de los otros que solo van a lo suyo.
Entonces, lo dicho, es imprescindible, sin perjuicio de que espero que la denuncia penal de Mazón salga adelante y de que condenen a esta gente, a los tránsfugas de Ciudadanos, es imprescindible establecer medidas para garantizar que ningún tránsfuga usa mal su acta de diputado, su acta de concejal, para beneficiar a un determinado partido político que luego le da una prebenda a cambio, traicionando a sus electores, traicionando el programa de su partido. Y la aplicación de lo que marca el artículo 73.3 de la Ley de Base de Régimen Local a los parlamentos autonómicos y al Parlamento Nacional sería una medida excelente para conseguirlo. Bueno, ojalá tengamos suerte.